Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto verlos nuevamente. Ahora sí hace frío, ¿verdad? Sí se siente frío, pero vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar para recibir su palabra. Inclinen sus rostros y oramos a Dios. Padre bendito, Señor del cielo y de la tierra, una vez más elevamos nuestra voz a ti. Agradecidos porque nos tienes juntos, Señor, en armonía. A una sola voz podemos exaltar tu nombre. Y, Señor, en un solo espíritu queremos recibir tu palabra. Háblanos. Señor, tú sabes que necesitamos de este alimento espiritual. Queremos que tú lo traigas a nuestra vida en la obra de tu Espíritu Santo. Confirmes nuestra fe, Señor, y nos fortalezcas. Gracias porque, Señor, tú envías a tu pueblo este alimento espiritual, y que a ti sea la honra y la gloria. Que nada nos perturbe, nada nos distraiga, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, gracias. Hay un hombre en la cárcel. Está en una prisión esperando la sentencia que dará un juez impío. Es un hombre que sabe de Dios. Conoce al Señor, ha tenido muchas experiencias a lo largo de su vida, ha visto milagros. Él mismo se dice que a través de sus manos Dios obraba muchos milagros. No es la primera vez que este hombre está encarcelado. Diría mi madre, estando presente aquí, no era cualquier hombre. Es un hombre que si nosotros pudiéramos clasificarlo por su intelecto, estaríamos hablando de un hombre que tenía no licenciatura, tenía una maestría y después tenía un doctorado y después, ¿qué tendría? Un postdoctorado, ¿sí? Y no sé si haya todavía un nivel académico superior después de eso, pero era un hombre con demasiado conocimiento. Además de eso, su estirpe, su linaje, pues era también muy especial. Estamos hablando de San Pablo. Él está en la cárcel esperando la sentencia de las autoridades romanas, pero este hombre, aunque está en su prisión, y no es la primera vez que está en ellas, ya había estado en Filipos, encarcelado. Ahora está en una casa de resguardo, pero finalmente, como dicen, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Dicho coloquial de por acá de estos rumbos del occidente en México. Él está encarcelado finalmente y esperando esa sentencia, pero no está triste. Al contrario, se le puede percibir a través de las cosas que él escribió y de las cosas que hace, se le puede percibir con una actitud alegre, gozosa. Está contento. Este hombre, San Pablo, está encarcelado, pero él está feliz, incluso en esta carta que escribe a los filipenses, una de las varias que escribió estando preso. En esta carta le dice a los hermanos, les dice: yo estoy feliz porque aún mis prisiones han sido célebres a todos. Como diciendo, he podido compartir hasta el evangelio con la guardia pretoriana que me está resguardando. He podido predicar el evangelio, y él, con ciertos tintes de alegría, se le percibe en la carta que escribe, porque a propósito tenemos que decir que las cartas transmiten, ¿qué transmiten? Además de un mensaje, transmiten, sentimientos, emociones. Y entonces esta carta a los filipenses, cuando la escribe, se le percibe alegre, diciendo: aún aquí en la cárcel, mis prisiones han sido célebres, y la guardia romana que me está resguardando, ellos han escuchado también el evangelio, ¿no? Y escribe sus cartas, y escribe la carta
a los filipenses. Pablo ocupa el tiempo en la prisión para escribir estas cartas inspiradas por Dios y escribe precisamente a esta iglesia, la iglesia de Filipos, una iglesia que él conocía porque él fundó en el poder de Dios esa iglesia, ¿no? Llegó a Filipos, predicó el evangelio, hubo gente que se convirtió al evangelio, se estableció una iglesia, conocía a los hermanos por nombre y por rostro, y les dice, cuando escribe esta carta, que él ora por todos ellos y le da gracias a Dios en sus oraciones porque los ama en las entrañas de Jesucristo, y pide a Dios que ese amor que hay entre los hermanos abunde todavía más y más. Conoce a la iglesia. Y qué bonito es, hermanos, qué lindo es de verdad cuando uno conoce una iglesia y la iglesia está unida, cuando la iglesia está gozosa, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia se congrega para alabar a Dios, para servir al Señor. Es maravilloso. Ver una iglesia así, tener una iglesia así, es algo que llena de gozo. Pero por el contrario, qué triste es llegar a una iglesia y que no sientas nada. Que la iglesia no te transmita nada. Que no, tú sientas un vacío, llegas vacío a la iglesia y te vayas todavía más vacío de lo que... Eso sería lamentable que ocurriera en una iglesia. Que no vieras armonía, que tuvieras divisionismo. No estamos hablando de la Rosa de Sarón. De verdad, qué triste. Se siente frío espiritual cuando tú llegas a una iglesia y ves los rostros. Bueno, ahorita yo veo sus rostros y sé que tenemos frío. Pero yo sé que nuestros corazones arden de alegría, de regocijo, porque amamos nuestra iglesia. Y Pablo ama a la iglesia de los Filipos, ora por los hermanos, les dice: hermanos, mi deseo es que ese amor que ustedes sienten abunde más y más todavía. Era una iglesia que trabajaba, porque a Pablo incluso en esta misma carta les agradece y les dice: y por cierto, hermanos, muchas gracias por lo que me enviaron una y otra vez. Son hermanos que le habían apoyado y de verdad una iglesia así, qué bonita. Y no estoy hablando de una iglesia de muchos miembros, de una iglesia numerosa. Estoy hablando de un grupo, cualquier número, que se goza en el Señor, que están unidos en amor, ¿sí? Que pueden trabajar juntos sirviendo al Señor. Y Pablo entonces desea que se mantengan unidos, firmes en un mismo espíritu, y les dice: combatan juntamente por la fe. Manténganse así juntos. Y el corazón de Pablo entonces, aún estando en la prisión, está contento porque dice: hermanos, yo me acuerdo de ustedes y lo hago con gozo, sonríe, lloro a Dios por ustedes, por todos. El Señor sabe cuánto les amo en las entrañas de Jesucristo. Pero algo les va a pedir. Algo le va a pedir a la iglesia. Y allí es donde entramos en el capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses capítulo número 2. Después de estos saludos tan llenos de alegría, de armonía, en la que les comunica sus sentimientos, Pablo, a través de esta carta, todas sus emociones, cuando les ha dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no tengo ningún problema de estar aquí encerrado, pero queridos hermanos, quiero pedirles algo. Y les dice en el capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. No está diciendo que si la hay, sino más bien está afirmando, dice: por la consolación que tenemos en Cristo. 1, por el refrigerio de amor. Esto es maravilloso, hermanos, cuando uno habla de un refrigerio, cuando habla de un tiempo de descanso, y es en amor, ese tiempo de calidad que se puede vivir en la iglesia. Tú dices: esto es un refrigerio. Estar en una iglesia donde hay armonía, donde hay unidad, donde hay espíritu de adoración, es un refrigerio de amor. Uno se la pasa de maravilla, ¿no? Ha habido tiempo en que hemos estado semanas completas y decimos: y mañana ya no nos vamos a ver, porque
nos unimos en ese amor. Ese es el refrigerio de amor. Y Pablo dice, por la consolación en Cristo, por el refrigerio de amor, por la comunión que hay en el Espíritu. Ya hemos explicado la palabra comunión y hemos dicho que es tener cosas en común. Y aquí los hermanos tenemos muchas cosas en común. Y las entrañas de misericordia. Ahora sí, versículo 2 es lo que le pide Pablo a la iglesia. Dice, por estas cosas que nos mantienen juntos, yo les voy a pedir una cosa. Cumplan mi gozo. Esto significa que el mayor deseo de Pablo es que ellos sientan lo mismo. Dice, cumplan mi gozo. Les voy a pedir una cosa, cumplid mi gozo. Ustedes saben lo que yo más deseo de ustedes, queridos hermanos. Yo los conozco a ustedes, doy gracias a Dios, yo sé que sirven, pero quiero que cumplan mi gozo y se está refiriendo, aquí dice, a que sientan lo mismo. Que tengan el mismo amor, que estén unánimes sintiendo una misma cosa, que en la iglesia haya un solo sentir, que el amor los mantenga unidos. Querido hermano, querida hermana, si tú no estás dispuesto a eso, a lo mejor este no es tu lugar, porque en la iglesia de Cristo tenemos que estar dispuestos a estar unidos. Tenemos que estar dispuestos a mantener esta unidad. Dice Pablo que sientan una sola cosa. Dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Este es mi gozo. Cumplan mi gozo. Mi mayor deseo es que ustedes se mantengan juntos en este amor, en esta armonía. Querida iglesia, la Rosa de Sarón, cumplid mi gozo. Manténganse así. Si tú has estado en otra iglesia, si tú has visitado otra iglesia, tú sabes que la primera impresión de una persona cuando llega es fundamental, ¿sí? ¿Qué pasaría si en este momento entrara alguien por primera ocasión a la iglesia y nos viera? ¿Qué le transmitimos? A ver, entra la persona y comienza a ver las caras, comienza a ver las actitudes, escucha al predicador. ¿Qué impresión se llevaría de nuestra iglesia? Tenemos un hermano que nos visita de Chiapas, a lo mejor se acordará de la primera impresión cuando llegó a la iglesia. El hermano es pentecostés, llegó a la iglesia presbiteriana y quién sabe qué habrá pensado la primera ocasión que nos conoció, pero gracias a Dios que estás aquí, hermano. Que Dios te bendiga. Pero esa impresión la debemos de tener no solo en la primera visita, sino que cuando tú llegues a la iglesia, sientas la armonía de tus hermanos, sientas el cariño, la unidad de la iglesia, el gozo que hay. Queridos hermanos, dejemos nuestros problemas allá afuera, o bueno, no allá afuera, tráeselos a Cristo, entrégaselos al Señor. Y mira, sonríele a los hermanos, salúdales en el amor de Cristo. Pablo dice, esas entrañas de misericordia, ese amor, yo quiero que ustedes cumplan mi gozo, manténganse así. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esa armonía, esa unidad en la iglesia? Y este pasaje es maravilloso porque está bosquejado solito. Versículo número 3. A ver, ¿qué les dice? ¿Cómo lo van a hacer? No solamente les pide que cumplan su gozo, que estén unidos, ¿sí? Que ese amor abunde más y más. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí viene lo primero. Versículo número 3. Nada hagan por contienda. Todo lo que hagan en la iglesia, y esto es para todos, nada hagan por contienda. Entre ustedes no hay rivalidad. No se trata de ver quién es mejor, de quién hace mejor las cosas. No se trata de ver. Nada hagáis por contienda. ¿Cómo van a lograr cumplir el gozo de Pablo
Dice, nada hagan por contienda. ¿Sí? Cuando la motivación es trabajar para el Señor, cuando la motivación es trabajar en el amor al prójimo, queridos hermanos, no va a haber contiendas, no va a haber rivalidades, no va a haber discusiones. Cuando yo tenga que servir por amor en la iglesia, no el amor hacia mí, sino el amor hacia mi prójimo. Acabamos de tener una actividad bonita el jueves. Yo sé que tuvimos experiencias cada uno. Y lo que les decía, qué bonito es. A esto se refiere el salmista cuando dice, qué agradable es, cuán bueno es cuando los hermanos están juntos en armonía, cuando se sirve, cuando se da, cuando se recibe a los hermanos en amor. En el momento que los hermanos se despedían, decían, muchísimas gracias por todo, gracias. Digo, Señor, que esto sea para la gloria de tu nombre. De verdad, queridos hermanos, llegar a una iglesia y tener que haya ese sentir, donde no hay rivalidad, donde no hay contienda, nada hagáis por contienda, les dice Pablo, antes bien, háganlo de una forma humilde, ¿sí? No debemos hacer nada para vanagloria nuestra. Tenemos que hacer todas las cosas en humildad. Dice, estimándonos inferiores los unos a los otros. Pablo también escribe a los romanos y les dice, hermanos, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud es no de sentirme superior a los demás hermanos, sino, Pablo dice aquí, estimándoos inferiores los unos a los otros. Usted es mayor que yo, tú eres mayor que yo. Cuando tengamos esa actitud en la iglesia, vamos a evitar esas rivalidades y esas contiendas. Yo no soy mayor que ninguno de ustedes. Y tenemos que erradicar de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, Dios nos ayude, el sentirnos superiores a los demás. Por el contrario, dice Pablo, tengan ustedes la actitud de ser inferiores a los demás, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Aquí habla ahora Pablo de los intereses. No es mi interés, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece más. Yo voy a dejar por un lado mis intereses para considerar el interés de todos los demás hermanos, ¿sí? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al de los otros. Y eso es lo que Pablo les está transmitiendo en esta carta. Hermanos, cumplan mi gozo, lo van a hacer de esta manera, trabajen de esta manera, así se va a mantener la unidad en la iglesia, así lo tienen que hacer. Pero ahora pasa a un nivel de instrucción, de capacitación superior. Si bien haciendo estas cosas que ya les dijo se logra mantener el amor y la unidad en la iglesia, ¿sí? Y esto para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios, ahora lleva la instrucción de la iglesia a un nivel más alto y les dice, versículo número 5, haya en ustedes este sentir, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere cuando les dice, tengan ustedes el sentir de Cristo? Porque de aquí surge el título de nuestra exposición. Estructura de siervo. Tengan ustedes una estructura, se refiere a la estructura mental. Habla de la actitud que uno debe de tener en la iglesia. Habla de su mente, habla de su forma de pensar. Cuando dice Pablo, haya en vosotros este sentir, esa palabra sentir se refiere precisamente a esa actitud.
a la estructura mental que se debe de tener. Y dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengan ustedes su actitud, tengan ustedes su forma de pensar. Primera los Corintios 2:16. Primera los Corintios 2:16 afirma al final, a ver si alguien lo tiene, que nosotros tenemos ¿qué cosa? Primera los Corintios 2:16. Ahora Pablo escribe a los Corintios y les dice, hermanos, nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la estructura de Cristo. Esa actitud, tenemos ese pensamiento, tenemos esa conducta, tenemos esa forma de pensar. Dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es lo que precisamente le está diciendo a la iglesia. Hayan ustedes esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora explica, explica esa estructura mental de Cristo, esa actitud, esa conducta de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice, hay en vosotros este sentir. También se refiere a la esencia del Señor. Cuando digo esa estructura mental, me refiero a su actitud, me refiero a su esencia, la esencia de Cristo, queridos hermanos. Esa palabrita es importante, la esencia, porque esa no cambia. La esencia de una persona no cambia, permanece igual en cualquier circunstancia. Y la estructura mental de Cristo, su actitud, es lo que Pablo les dice aquí a la iglesia. Hay en vosotros este sentir. Miren, Cristo, lo va a explicar, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice el cual siendo en forma de Dios? Ya nosotros sabemos por otros pasajes de la Escritura que Cristo es la forma visible del Dios invisible. Lo vuelvo a repetir. Cristo es la forma visible del Dios invisible. Entonces cuando Pablo dice el cual siendo en forma de Dios, está explicando Dios mismo, su esencia no cambió por el hecho de haber tomado nuestra carne, de haberse humanado. No cambió su esencia, su estructura mental, su actitud, su comportamiento fue el mismo sin importar ahora las circunstancias. Y ese sentir es el que debe de haber en cada uno de ustedes. Porque Cristo, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación, dice este versículo, el ser igual a Dios. Cuando dice aquí que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿sí? Pablo está explicando que él no dejó de ser Dios por haberse humillado, ¿sí? No tenía que aferrarse a eso porque él nunca se vació de su deidad, por haberse humanado, por haber nacido como un hombre. ¿Sí? El Señor no se despojó de su deidad. Él mantuvo su esencia aún en la condición como de hombre. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo le encarga a la iglesia. Dice, ustedes como cristianos tienen la mente de Cristo, con esa mente mantengan la unidad en la iglesia, con esa mente sirvan en la iglesia, mantengan, de esa forma van a cumplir mi gozo. Lo que Pablo anhela en su corazón es que la iglesia de Cristo siga la mentalidad de Cristo, tenga la conducta, la actitud de Cristo, y de esta forma el nombre de Dios sea glorificado. Dice, sin embargo, él se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí? Tomando forma de siervo. Ahora como siervo, el Señor no dejó sus atributos, no dejó su deidad, se hizo semejante a los hombres en su apariencia, dicen algunos en lo exterior solamente. Él dejó su trono, se colocó en la condición como de hombre, pero no cambió su esencia.
su estructura, ni como Dios, ni como siervo. Por eso es que no se aferró, dice aquí, ¿sí? No se aferró, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no necesitaba aferrarse a eso, porque él nunca dejó su deidad. Él tenía su deidad. Y entonces dice Pablo: hermanos, esta es la forma en la que tenemos que conducirnos en la iglesia. Hay en vosotros este sentir. Cuando la iglesia de Cristo tenga este sentir, hermanos, no va a haber cosas que se hagan, como dijo Pablo, encargándoles cosas que se hagan por contienda o por vanagloria. No va a haber altivez de ninguno, nadie tendrá más alto concepto de sí que el que debe de tener. Antes bien, todos seremos conducidos en humildad. Estaba yo leyendo que esta palabra humildad, para los griegos era un término ofensivo. Decir es una persona humilde era para aquella época, para los tiempos del primer siglo, una persona humilde, que una persona se dijera que era humilde, no era un honor, no era una virtud, era una ofensa el ser humilde. Y Pablo dice: hermanos, mantengamos esta humildad en la iglesia. Ese es el sentir de Cristo. Contrario al pensamiento griego, que para ellos la humildad era, Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice Pablo: ese es el sentir, ¿sí? Ese es el sentir de la iglesia, y ese sentir es el que debe de haber en vosotros, queridos hermanos. El que seamos como Cristo, que tengamos la estructura de Cristo, que tengamos la actitud de nuestro Señor. Y por eso Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hagamos esto como iglesia, vivamos esto como iglesia, hermanos, de verdad que la iglesia va a dar toda la gloria a Dios. No es una cuestión solamente de impresionar a quien entre por las puertas de la iglesia y que diga: qué bonita iglesia. No, que glorifique el nombre de Dios por la iglesia, por cómo está la iglesia, porque finalmente ese es el deseo, no de Pablo, sino de Cristo. Que cada uno de nosotros seamos semejantes a Él, que estemos imitando a Cristo. Pablo también escribe a los Corintios y dice: hermanos, sean imitadores de mí como hijos amados, así como yo lo soy de Cristo. Vamos a imitar al Señor. Y esto es de lo que se trata, que cada creyente en la iglesia imitemos a Cristo, que haya ese sentir en nosotros, el cual hubo en Cristo Jesús. Porque en esa actitud, en esa estructura, dice que hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, pero no perdió su estructura. Su esencia no cambió. No cambió su esencia. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, hermanos. Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Hebreos 5:8 dice, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Cristo se humilló a sí mismo. Y aunque muchos hablan de diferentes momentos de su humillación, por ejemplo, al nacer, al estar sujeto a sus padres terrenales, carnales, dicen eso ya era humillación. La máxima humillación de Cristo fue escalar a la cruz del Calvario como alguien que estaba bajo la maldición de Dios. Esa fue la mayor humillación de Cristo. Pero Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia, dice el apóstol Pablo, que Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora Pablo
aquí explica la iglesia, dice: hermanos, se cumple lo que dice la palabra de Dios, que cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y Cristo se ensalzó hasta lo sumo, y entonces Dios se encarga de darle un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. De una forma maravillosa y magistral, Pablo le ha explicado a la iglesia qué es lo que tenemos que hacer como cristianos. Tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ser obedientes a Dios por el ejemplo que Cristo nos dejó. El apóstol Pedro, cuando escribe una de sus cartas, les dice: porque ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Cristo ya trazó el camino, sus pisadas están marcadas, y dice Pedro: nosotros tenemos que seguir esas pisadas. Alguna ocasión les expliqué ese pasaje y les decía que era el famoso upógramos que utilizaban para enseñarle a leer a los niños. Algo como los libros que también yo recuerdo que había, no sé si todavía los haya, estos libros que tienen un papel muy delgadito y abajo están las letras. Y entonces el propósito de ese papel delgadito es colocarlo encima y que el niño con su pluma vaya siguiendo lo que en el fondo del papel se mira. Ese era el upógramos, nada más que el upógramos de aquel tiempo era una tablilla, ¿sí? En esa tablilla estaban los trazos, las letras, y la llenaban de cera, la cubrían de cera, y con un palito o con algo puntiagudo, lo que hacía el niño era seguir sobre la cera, marcar lo que estaba en el fondo. Ese era el upógramos. Y esa palabra la utiliza Pedro cuando escribe a la iglesia y les dice: Cristo ya nos dejó el modelo, Cristo ya nos dejó el ejemplo. Y Pablo dice: que haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer, querida iglesia. Ese es el sentir que debe de haber en nuestros corazones para que la iglesia esté cumpliendo la función que tiene que cumplir y que la gloria sea para nuestro bendito Dios. Así que concluimos. Cada uno de nosotros que estamos aquí en la iglesia tenemos que hacer lo que encarga la palabra de Dios. No trabajar por contiendas ni por rivalidades. Pablo escribió en el primer capítulo y les dice: desgraciadamente algunos predican a Cristo hasta por envidia. Ya sería el colmo que en la iglesia se estuviese predicando el evangelio por rivalidad para ver quién lo hace mejor. Y dice Pablo: pero otros lo predican humildemente, lo predican sinceramente. Nada, no hay que hacer eso, ¿sí? No hay que actuar por vanagloria. Siempre, hermanos, en la condición humilde, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a la iglesia, que el gozo del corazón de Pablo se cumpla todavía el día de hoy en las iglesias locales como la nuestra, y que el nombre de Cristo sea glorificado en todo tiempo. Vamos a orar al Señor. Puestos de pie y acompáñenme para hacer una oración. Padre bendito, gracias por tu palabra que nos instruye. Dice la misma Escritura que nos hace aptos para toda buena obra. Una cosa queremos pedirte hoy, Señor, y no nos la niegues. Pon el sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestros corazones. Ayúdanos a servirte con amor. Ayúdanos, Señor, a cumplir este gozo. Tú mismo, Señor Jesús, orando al Padre, le dijiste que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Palabras de Cristo. Señor, que la iglesia, la congregación La Rosa de Sarón siga siendo una iglesia unida, que no haya, Señor, nunca divisionismo, que no haya rivalidades, que no haya contiendas. Hoy oramos, Señor, para que pongas en nosotros un corazón humilde, ese sentir de Cristo, y que nos hagas obedientes a tu palabra. Señor, gracias por lo que has hecho en medio de tu pueblo, gracias por la iglesia, Señor, que tenemos.
Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que la iglesia, Señor, no es obra de los hombres, no es el resultado de la labor de ningún humano, sino solamente es obra tuya. Así que, Padre eterno, te rogamos que sigas añadiendo a la iglesia bendiciones, que tú sigas capitaneando, Señor, nuestras vidas, nos dirijas y que en todo, Señor, lo hagas por amor a tu nombre y para la gloria de tu nombre. Así te lo estamos rogando a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.